Bien, vamos a comenzar la clase. Ya lo tengo todo preparado. Os vais a meter en Canvas y os bajáis este archivo. El archivo se llama pipcons 2 vf1. Es un archivo de Evius. Pipcons 2. Han instalado aquello, ¿no? WF1. Si lo abrimos con otra versión no importa, ¿no? ¿Cómo? Si lo abrimos con otra versión no importa. No importa. Yo no sé si vais a poder abrirlo con la versión 3. ¿Sí se puede? Como la ecuación, ¿no? A lo mejor. Me imagino, pero pues no creo que... No hay ecuación. Quiero que os quedéis con lo que... O quiero que borréis lo que... PIB, CON, cons 2. Sí, solamente carga la ecuación. Mirad, con lo que quiero que os quedéis es con lo que aparece en la pantalla. Son datos de consumo. Son datos de consumo privado nacional de España. Datos anuales del consumo privado desde el año 1995 hasta el año 2017. pipcons 2. Está en Canvas. ¿Cómo? Cons, el consumo. ¿A quién le falta esto todavía? Os quedáis nada más que con cons y pib. Cons significa consumo y PIB es el PIB, el Producto Interior Bruto. Las demás las eliminamos. ¿Cómo? Las demás variables las Las eliminamos. demás lo elimináis porque es lo que vamos a construir aquí ahora. Solo con sí, PIB. Sí, lo que están ahí. Lo que tienes ahí en la pantalla. Cons, PIB, RESIP y C. Sí. Son datos de la Contabilidad Nacional de España. Esto lo podéis conseguir o los podéis obtener de diversas fuentes. Pero hay una, por ejemplo, que es la base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda, que es la que hemos estado usando otras veces. Ahí tenéis el PIB y el consumo, pero también lo podéis conseguir, por supuesto, del Instituto Nacional de Estadística, del INE o de la OCDE o de innumerables bases de datos nacionales e internacionales. Estos datos son datos anuales, con lo que todo lo que hemos aprendido y que hemos aplicado al caso de
Bueno, pues el otro día estábamos aplicando al caso de los tipos de interés o al caso de las cotizaciones en bolsa. Se aplica también aquí, porque la característica común a todos ellos es que son datos sin estacionalidad. Son datos sin estacionalidad. Entonces, obviamente datos anuales no pueden tener estacionalidad por la propia definición, ¿no? Estacionalidad son los movimientos regulares que aparecen dentro de un año y que se repiten más o menos año tras año. De tal manera que los agostos de un año se parecen a los agostos de otros años, los julios a los julios, los eneros a los eneros, ¿eh? O los primeros trimestres a los primeros trimestres, los segundos a los segundos. Obviamente, cuando el dato es suficientemente agregado a anual, ya no hay estación y por lo tanto desaparece la estacionalidad. No puede haber. Entonces es cuando las técnicas que hemos aplicado a casos de series temporales financieras, sobre todo, pues se aplican totalmente aquí también, ¿no? Los datos financieros son bien conocidos por no tener esa estacionalidad. Los mercados son tan ágiles que simplemente la eliminan. Cualquier oportunidad que se les presente de ganar, de especular, pues la utilizan, ¿no? No puede ser por ejemplo, que en los agostos, por ejemplo, el tipo de cambio euro-dólar caiga y después en los diciembres suba, porque obviamente eso sería aprovechado por la gente para enriquecerse. Y de hecho, cualquier mínima ventaja que aparece en el mercado inmediatamente la machaca, suele eliminarla. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, nuestro objetivo va a ser intentar prever el PIB para el año siguiente. Tengo aquí datos hasta el 2017, pues como si estuviéramos en 2017, vamos a intentar prever para 2018. Y lo que vamos a ver es la capacidad predictiva o la capacidad que tenemos los economistas, los económetras, para prever esa variable. Esa variable de la que se discute día sí y día no en la sociedad, ¿no? Se habla, más que del PIB, no se habla del PIB, sino que se habla de la tasa de crecimiento del PIB. Vamos a crecer un 0%, vamos a decrecer, vamos a entrar en depresión, vamos a crecer un 1%, un 2%. Daos cuenta que el PIB o la tasa de crecimiento del PIB es especialmente importante porque se utiliza para justificar, en un momento determinado, para justificar las previsiones de ingresos que va a tener el Estado, por ejemplo. Cuando se hacen los presupuestos, en España se hacen los presupuestos en septiembre, presupuestos para el año siguiente, ¿no? Y se aprueban septiembre, octubre, noviembre, antes de final de año, ¿no? Pues hay un tema importante y es que los gobiernos suelen querer gastar, porque eso les da, digamos, pues les da una buena prensa, ¿no? Que es lo que quieren para repetir, ¿no? Después en el mando, ¿no? Quieren gastar. El gasto lo fija, ¿no? Y el gasto puede ser hasta exacto, ¿no? Se proponen gastar X millones o miles de millones de euros, se los gastan, ¿no? El tema es justificar los ingresos que van a financiar esos gastos, ¿no? Obviamente hay una parte que va a ser deuda, es decir, van a acudir a los mercados nacionales e internacionales a que les presten el dinero que necesitan, pero hay una parte que tienen que justificar por los ingresos, ¿no? Y claro, ingresos vía impuestos, ¿no? Y a ningún gobierno le gusta decir que van a subir los impuestos, mucho, porque eso es mala prensa, ¿no? Entonces, los gobiernos, ¿qué tienden a hacer? Bueno, pues los que están en el gobierno tienden a, de alguna manera,
ser muy optimistas acerca del crecimiento de la economía. De tal manera que si dicen que vamos a crecer un 4 o un 5%, los ingresos que están de alguna manera relacionados, obviamente, con la capacidad de generar renta que tiene un país, ¿no? Pues entonces los justifican por ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento del PIB. Entonces, es una variable que genera controversia, porque por un lado está la oposición. Si es una oposición conservadora, pues entonces se echará las manos a la cabeza ante semejante gasto. Y que lo que querrán será, bueno, pues que aquello se modere y aplicarán una serie de razones, ¿no? Eh, tenemos una deuda altísima, o los impuestos van a subir muchísimo, vamos a tener que subir muchísimo. El gobierno, en este caso, pues a lo mejor los socialdemócratas, pues dicen, no, porque vamos a crecer al 5%, ¿vale? Ahí está la discusión, ¿no? Y veis que habitualmente, pues en esa discusión, se habla de que la OCDE o el Fondo Monetario Internacional ha dicho que vamos a crecer 3,5 y nosotros pensamos que vamos a crecer al 3 o vamos a crecer al 4. Es decir, se habla de décimas, se habla como mucho, bueno, de un punto. No he visto una discusión acerca de un punto. Vamos a crecer el 3, no, vamos a crecer el 2. No. Se habla de esas magnitudes. Claro, la gente de la calle pues admite esa discusión y se posiciona de un lado o de otro, dependiendo de la ideología que tengan. Pero nosotros somos técnicos. Nosotros no podemos posicionarnos salvo por los cálculos que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos nosotros que va a pasar? Vamos a hacer un análisis de ese estilo. Vamos a ver hasta qué punto somos capaces o con qué precisión somos capaces de prever la tasa de crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? Vamos a ver con qué precisión. Y a continuación, pues vamos a digamos, a tener una opinión, vamos a criticar un poco qué es lo que hacen los políticos, lógicamente, en este caso. ¿De acuerdo? Daos cuenta que estos modelos que os estoy enseñando a construir, estos modelos son unos modelos bastante potentes en previsión. Son los que se usan como benchmark, o sea, como punto de referencia. Y cuando uno construye un modelo más complejo y se quiebra la cabeza para construir un modelo más complejo, bueno, lo que espera es mejorar las previsiones de estos modelos tan sencillos, o estos modelos tan sencillos, entre comillas, que son los modelos univariantes, ¿no? Sencillos porque utilizan muy poca información, o al menos el mínimo conjunto de información posible, que es el de la propia serie temporal que quieren prever, ¿no? Si empiezas a utilizar otras series temporales, bueno, pues estás pensando en un modelo más complejo, ¿no? Que utiliza un conjunto de información más amplio. Vamos con ello. Entonces, lo que haríamos sería meternos en la base de datos, construir nuestro Excel y finalmente, bueno, pues incorporar los datos a través de nuestro Excel al EBIUS, ¿no? Y tendríamos, mirad, he cogido dos, el PIB, ¿no? Que es esta. Aquí empezaríamos. Esto sería nuestro PIB, ¿no? Vamos a ir haciéndonos las preguntas relevantes en cada caso. Tengo esta variable. Esta variable no es la variable que quiero prever. Realmente la variable que quiero prever es la tasa de variación del PIB, con lo que, dejarme que abra el whiteboard este. Bueno, sabéis que a la producción en macro pues se la llama el... Joder. Ahora, el PIB en macro se representa por la letra Y, ¿verdad? Sí, en inglés, la producción, ¿no? Y lo que yo voy a querer prever no es la I en el periodo 2018, sino que lo que yo voy a querer prever es delta logaritmo de I en 2018.
Esto es la tasa de crecimiento del PIB en 2018. Esto a lo mejor me sale que es 0,04. Eso sería que el PIB ha crecido o va a crecer en 2018 un 4%. ¿De acuerdo? En tantos. Bueno, pues esto es lo que yo quiero prever. Fijaos que lleva el logaritmo ahí. Lleva el logaritmo. Bueno, pues esa es una de las razones por las que lo primero que voy a hacer es generar la serie LI, la serie logarítmica. Entonces, lo que hago es simplemente genero la variable LI, que va a ser igual a log, paréntesis, PIB. Los nombres intento acortarlos para no tener que escribir mucho. ¿Vale? Entonces, LI es el logaritmo del PIB. Le digo al OK y este es el logaritmo del PIB, el logaritmo neperiano del PIB. ¿Vale? Y este sería su gráfico. ¿De acuerdo? El logaritmo lo empleo también, o lo voy a querer utilizar para inducir homocedasticidad finalmente en los residuos e inducir finalmente normalidad. Pero en principio mato 3 pájaros de un tiro, ¿no? Con esto, con el logaritmo. Bien, como veis, fijaos el logaritmo, mirad cómo era el PIB, cómo es el PIB y cómo es el logaritmo del PIB. Veis que el PIB tiene como una especie de, aquí en esta primera parte, una especie de crecimiento como exponencial, ¿veis? Tiene un poco de crecimiento exponencial, sin embargo el logaritmo, esa etapa la ha linealizado. Bueno, eso es lo que hace el logaritmo. De alguna manera transforma, digamos, un comportamiento exponencial en un comportamiento lineal. Lo importante en esta historia es que el logaritmo no elimina la tendencia de la variable. Digamos que la mitiga un poco, porque antes estaba exacerbada con un exponencial y ahora es lineal, pero no elimina la tendencia. Es decir, que el PIB inicial, sin transformar, tiene una tendencia clarísima, pero también la tiene el PIB transformado, el logaritmo del PIB. Como tiene una tendencia tan marcada, tan clara, inmediatamente decimos que esa variable no es una variable estacionaria. Ese es el primer comentario que hacemos. Es decir, el primer comentario es el logaritmo de I sub t no es una variable I0, no es estacionaria. Voy a poner aquí estacionaria, lo voy a escribir. Estacionaria para distinguirla de estacional. ¿Vale? Y no confundamos estacionariedad con estacionalidad. Estacionalidad viene de estación, ¿no? Y estacionariedad es simplemente una variable que ha de comportarse de esta manera. Es decir, fluctuando en torno a una media con una varianza más o menos constante. Y eso es lo que no vemos en la serie logaritmo del PIB. ¿Entendido? Está claro, ¿no? Luego, como la serie no es I0, decidimos la acción 1 que vamos a tomar es aplicar una diferencia a la variable logaritmo de I sub t. ¿Vale? Y ver cómo es esa variable. Esperando, con eso, convertir a la variable original en variable estacionaria. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a Views, cerramos esto y generamos la variable DLI. DLI. La variable DLI que va a ser igual a D paréntesis LI, 1. ¿Lo veis bien? ¿Vale? Y le doy al OK. Mirad, lo que he hecho es, en eViews, le digo DLI igual a D paréntesis LI,
1. Con esto le estoy diciendo a eViews, con esta instrucción, le estoy diciendo a eViews que me genere esta variable. Esta variable es justamente esta. El 1 es este exponente que lleva aquí la delta. Esta variable que se llama delta, bueno, pues la nombro con una D. DLI es la primera diferencia del logaritmo de I. ¿Vale? Bueno, ya la hemos construido y la tengo aquí. Pues voy a hacer un gráfico de ella otra vez, como hice con la otra. ¿Qué os parece? ¿Es esto estacionario o no? ¿Se parece esto a esta representación de aquí? No, no parece estacionario. Luego lo que vamos a hacer es, decimos, delta logaritmo de IT, esta variable no es I0. Por consiguiente, voy a aplicarle otra diferencia más a delta logaritmo de I sub t. Es decir, voy a aplicarle dos diferencias al logaritmo de I sub t. Esa variable le voy a llamar D2LI. Y voy a poner, y la voy a construir como D paréntesis DLI, 1. ¿No? Le aplico una diferencia a DLI. Otra diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a construirla. Es una instrucción que se le da a eViews y el coma 1 significa, el 1 es esto. El 1 es ese 1 que hay aquí. ¿Vale? Aquí hay un 2, efectivamente, pero le estoy diciendo que aplique una diferencia, esta de aquí, ¿ves? Esta de aquí a DLI. Le podía haber puesto coma 2, pero a LI, no a DLI. ¿Entendido? Bueno, pues estamos aquí, vamos a generarla. Generamos D2LI igual a D paréntesis DLI, 1. Cierro paréntesis. A ver. Ah, sí, está mal esto. Es que he puesto DLI dos veces. Es D, es D paréntesis DLI 1, ¿vale? Ahora. D2LI. Y lo que hago es, otra vez, generar un gráfico. Bueno, eso ya tiene otra pinta, ¿verdad? Eso ya tiene una pinta más estacionaria, que está fluctuando en torno a una media. Está fluctuando, de hecho, en torno a 0. Parece, ¿no? Está fluctuando en torno a 0. Esta variable tiene las características, la pinta de ser una variable estacionaria. Por lo tanto, me voy a mi libreta y digo delta cuadrado logaritmo de IT, esta variable es una variable I0. Y esta variable es la que yo voy a llamar WT, que es mi variable estacionaria. ¿Entendido? Sobre la que voy a calcular el correlograma y el correlograma parcial. ¿De acuerdo? Esta variable WT es para la que yo quiero encontrar el modelo ARMA generador. Por eso he hecho los gráficos, voy buscando cuál es la variable estacionaria. Bien, pues entonces, a continuación lo que hago es, obviamente aquí, en D2LI, lo que le pido es un correlograma. Le pido un correlograma de la variable, del nivel, no de sus primeras diferencias ni segundas, el nivel, ¿no? Del nivel. Y le voy a decir que me calcule 5 autocorrelaciones simples y parciales, que es suficiente. Bien, y aquí las tenéis, ¿no? Bueno, nos tenemos que hacer las preguntas de siempre. ¿Hay alguna que se corte?
¿Hay alguna que presente estructura? Bueno, podríamos decir, sí, se cortan las dos en cero, ¿vale? Que es lo mismo que decir, ninguna de las dos presenta estructura. Esto parece, ¿qué tipo de proceso parece esto? Si el PACF se cortara en 1, tendría un autorregresivo de orden 1. Si se corta en 2, un autorregresivo de orden 2. Y así sucesivamente. Eso sería si se corta el PACF. Si se corta el ACF en 1, tengo una media móvil de orden 1. Si se corta en 2, una media móvil de orden 2. Así sucesivamente. Pero aquí se cortan en 0. Por lo tanto, es el único caso en el que las dos funciones, digamos, se cortan en 0. Y eso es típico, solo pasa en el caso de que el proceso generador sea un ruido blanco. Lo que tengo, me iría aquí, lo que tengo, diría, a la vista. A la vista del ACF, que es así, y del PACF, que también es así, veis que es plano, ¿no? Es plano porque todas las autocorrelaciones están dentro de las bandas. Eso quiere decir que todas son estadísticamente iguales a 0, es decir, están aquí, ¿no? Bueno, pues a la vista del ACF y del PACF, mi primera identificación es que WT va a ser igual a una constante más un ruido blanco. O un ruido blanco más una constante, en cualquier caso. ¿De acuerdo? Bueno, la constante puede que sea 0 o puede que no sea 0. Pero eso ya que nos lo diga la estimación. ¿Entendido? Bueno, vamos a estimar ese modelo. Mira, yo podría estimar ese modelo. Ese modelo es este, realmente. Delta cuadrado, logaritmo del PIB, igual a mu más a sub t. Ese sería el modelo, ¿verdad? Pero como esto también es delta logaritmo del PIB igual a mu más a t, pues eso también sería correcto, ¿verdad? Estoy aplicando una delta sobre una delta, ¿verdad? Pero esta delta de aquí realmente es delta logaritmo del PIB, t menos delta logaritmo del PIB en t menos 1, ¿no? Igual a mu más a t, ¿no? Esta delta, esa delta de ahí realmente es 1 menos b, ¿no? Es la delta esta, ¿no? Y cuando aplico 1 menos b a la serie temporal delta log PIB, lo que me queda es esto. ¿Qué tenéis ahí? ¿Lo seguís, no? O lo que es lo mismo, fijaos, o lo que es lo mismo, delta logaritmo del PIB en t va a ser igual a una constante más delta logaritmo del PIB en t menos 1 más una constante. Este álgebra conviene manejarla. Mirad, ¿yo qué voy a querer prever? Voy a querer prever el delta logaritmo del PIB para el año 2018, utilizando el conjunto de información hasta 2018. Todo hasta el 2018 para mí va a ser conocido. Perdón, hasta 2017, quiero decir. Que es mi último dato, 2017. Es mi último dato. Luego, si yo lo que quiero es prever delta log 2018, lo primero que voy a hacer es particularizar este modelo para la fecha. Va a ser delta logaritmo del PIB en 2018, va a ser igual a mu más delta logaritmo del PIB en 2017 más a 2018. ¿Sí o no? Y después, una vez tenga este modelo ya particularizado para la fecha, lo que haré será tomar valores esperados de delta log PIB 2018 condicionado a todo lo que sé hasta 2017.
Y eso va a ser la esperanza de una constante condicionada a todo lo que sea hasta 2017, va a ser la constante, porque es una constante. Y después tengo el valor esperado de este término de aquí, condicionado a todo lo que sea hasta 2017, es justamente ese término, porque delta log pip 2017 pertenece al conjunto de información este de aquí. ¿De acuerdo? Es mi último dato, ese. Más el valor esperado de A 2018, condicionado a todo lo que sé hasta 2017. Claro, esto de aquí, dado que A 2018 no está, no pertenece al conjunto de información, esto entonces es igual a A 2018. Pero A 2018, la esperanza de A 2018 es 0. La esperanza incondicional de un ruido blanco es 0. ¿De acuerdo? Luego, fijaos que este valor esperado, que es la previsión, me queda como mu más delta logaritmo del PIB en 2017. Bueno, esto es un valor que yo conozco y esto es algo que me gustaría estimar, si es 0 o no es 0. Pero la forma algebraica de calcular las previsiones ya la tengo ahí. Eso es la función de previsión, lo que he calculado. ¿Entendido? Ok, pues vamos a calcular o vamos a estimar este mu. Vamos a ver si es 0 o no es 0. Bien, lo que hago es objeto, nuevo objeto, una ecuación nueva. EQ1. La ecuación 1 va a ser una ecuación que tiene como variable a explicar D2 LI. D2 LI. Después tiene una constante y ya no tiene nada más. Una constante y ya no tiene nada más. ¿De acuerdo? No tiene ningún parámetro adicional. No tiene ningún retardo. ¿Eh? Bueno, pues le damos al OK y esta es la estimación de la constante, menos 0,009, ¿verdad? Y aquí tenemos la desviación típica, el t estadístico y el p-valor. ¿Qué puedo decir a la vista de esto? ¿Qué puedo decir? Esto es esto. Yo lo que he estimado ha sido esto. Delta cuadrado logaritmo del PIB es igual a menos 0,1239 más A sub t. Y el p-valor. El p-valor asociado al test t es igual a 0,98, algo así es. ¿Cuánto? 0,855, eso es. .855, es decir, mucho mayor que 0,05. Por consiguiente, la hipótesis nula mu igual a 0, ¿se acepta o se rechaza? Se acepta. No rechaza. No rechaza. ¿De acuerdo? Con lo que realmente el modelo final sería delta cuadrado logaritmo del PIB en t igual a sub t. O delta logaritmo del PIB en t es igual a delta logaritmo del PIB en t menos 1 más a sub t. ¿Sí? Bueno, obviamente el valor esperado de delta logaritmo del PIB en 2018, condicionado a todo lo que sea hasta 2017, sería por tanto delta logaritmo del PIB en 2017. Es decir, que la tasa de variación que tuvimos el año pasado es mi mejor previsión
para la tasa de variación de este año. ¿Entendido? Eso es lo que está diciendo el álgebra. Vamos a calcular esa tasa de variación prevista, utilizando EBIUS, por supuesto, y también vamos a construir un intervalo de confianza para esa tasa de variación desconocida. ¿Vale? O sea, mi objetivo va a ser calcular un intervalo de confianza al 95% para delta logaritmo PIB 2018, que es la variable desconocida. ¿De acuerdo? Y yo sé que ese intervalo de confianza tiene esta pinta. Delta logaritmo PIB 2018, que es la previsión que yo haga puntual, más o menos 2 veces, aproximadamente 1,96, ¿no? 2 veces la desviación típica del error de previsión un periodo hacia adelante. El error de previsión un periodo hacia adelante es el error de previsión que yo cometo en 2017 al prever un periodo hacia adelante, 2018. ¿Vale? Voy a ver de dónde saco toda esa información que necesito para construir un intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Bien, me voy a EBIUS y aquí cojo forecast y le digo, mira, mete las forecasts, las metes bueno, antes de esto, cáncer. Antes de esto necesito, no puedo creer que otra vez se me ha puesto esto. Mirad, mirad lo que tengo aquí, mirad. Yo la estimación, o para estimar el modelo, mejor dicho, le he dado esta instrucción, D2LY, ¿verdad? D2LY. Pero si en vez de poner D2LY le pongo D, paréntesis, DLY, 1, lo que le estoy diciendo es lo mismo, pero con un matiz. Lo que estoy haciendo es decirle a EBIUS, mira, lo primero que haces es coger la variable DLI, que es la tasa de variación, ¿vale? Le aplicas una diferencia y una vez la tengas aplicada, estima el modelo. ¿De acuerdo? Lo que antes le estaba diciendo es, coge la variable D2 ILI, que ya está transformada, estima y punto. Aquí le digo primero que me la transforme, aunque ya la tengo transformada. Pero diciéndole esto a EBIUS, lo que consigo es que a la hora de prever, me dé la opción de prever o delta cuadrado o delta. Y yo lo que quiero prever es delta, no delta cuadrado. ¿De acuerdo? Así directamente y sin tenerlo que hacer a mano, pues me va a dar la información que yo busco. La previsión de la variable que yo busco. ¿Vale? Entonces, simplemente vuelvo a estimar y la estimación es exactamente la misma, como veis, porque es la misma variable. Lo que pasa es que ahora en forecast, mirad, me da la opción de prever DLI o prever DLI, es decir, delta cuadrado. Yo, claro, le digo que me prevea delta LI, que es la tasa de variación. Y le digo, mira, métela aquí en DLI F. Y la desviación típica la metes aquí, desviación típica del error. Desviación típica del error, DTE. ¿Vale? Porque te calcula EBIUS directamente la desviación típica del error de previsión un periodo hacia adelante. Le digo que quiero una previsión dinámica, que me quite esto de aquí, que eso que le he quitado es no distingas entre parámetros estimados y parámetros. Entiendo que el parámetro estimado que tengo es suficientemente bueno para que sea prácticamente indistinguible
entre la estimación y el parámetro. ¿Vale? También le digo aquí que me prevea para 2017, ¿no? 2018, perdón, 2018, que me prevea para 2018. Y además, bueno, le quito aquí lo del forecast evaluation. Bueno, pues con esto ya simplemente le doy al OK y ya tengo las previsiones. Cierro esto y me voy a DL y F, esto de aquí, y me voy a DTE. Mirad, la previsión puntual es esta de aquí, ¿no? Es el 4%. Veis que no sale justo, mira, os he dicho antes que la previsión puntual en este modelo era justamente la tasa de variación que se dio en el año anterior. Bueno, yo no he previsto con el modelo de la pizarrita, no he previsto con este modelo, no he previsto con este modelo de aquí. He previsto con este modelo de aquí, arriba. Es decir, no he quitado la constante. Es que si quito la constante, EBIUS no me deja prever. Tengo que prever con la constante, al menos, con un parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no da exactamente igual. Mirad, es 4,16 y este es 4,07. Pero si le sumas el 9, ya tienes el 009 ese, ya tienes el 16. ¿Lo entendéis esto? Ok. Bueno, pues me da una previsión del 4%, una previsión puntual del 4%. Y me da un error estándar, una desviación típica del 2%. ¿Vale? Pues lo voy a poner aquí. Esto será 0,04 más menos 2 veces por 0,02. ¿El intervalo de confianza cuál es? Ese es el intervalo de confianza. O lo que es lo mismo, mis previsiones que yo hubiera hecho en 2017 para 2018, con esas previsiones diría, con un 95% de probabilidad, y si uno quiere tanta seguridad, con un 95% de probabilidad, el PIB o la tasa de crecimiento del PIB para el año que viene va a estar entre el 0% y el 8%. Punto medio el 4%. ¿Qué? ¿Qué os parece eso? Sois mis jefes y yo os he dado esta previsión y vosotros ¿qué me decís? Que es muy amplia. Oye, mira, es que no puedes afinar más. Mira, no. No se puede afinar más. Bueno, entonces ahora inmediatamente, esto es lo que sabe un estadístico, un económetra cuando hace las previsiones. Digamos, la precisión con la que puede lanzar las previsiones. Esto es lo que honradamente un economista diría a su jefe, mira, tengo esto, para lo que te sirva. Y entonces el jefe, que es el político, dice, muy bien, de ese intervalo me quedo con el 4, que es el punto medio. Y eso es lo que voy a decir a la sociedad. El año que viene vas a crecer un 4. Con lo que, bueno, un 4 es una tasa de crecimiento bastante amplia. Con lo que los ingresos, por lo menos como los del año pasado. Con lo que voy a poder gastarme lo que pretendía gastarme. Lo está justificando. Pero claro, esto lo oye un económetra y dice, ¿pero dónde vas? Un 4%. 4% es el punto medio. Podías, puede crecer un 2, un 1, también puede crecer un 7. Las cosas van bien, pero la incertidumbre es tremenda en ese sentido.
discutir entre si la verdadera tasa de crecimiento finalmente va a ser un 4 o un 4,5, no tiene ningún sentido. Si tú contrastas la hipótesis nula de la tasa de crecimiento para el año que viene podría ser un 5, ¿qué dirías a la vista de este intervalo? ¿El 5 está dentro del intervalo probable? No rechazo. ¿Podría ser un 6? No rechazo. Es decir, podría perfectamente ser un 4,5, un 4. Eso es la misma cosa. La discusión, una discusión técnica entre un 4 y un 4,5% con ese intervalo de confianza, no tiene ningún sentido. Pero sí que la tiene a lo mejor dentro del mundo de la política, ¿no? Medio punto por arriba, medio punto por abajo, implica un PIB mucho más alto o más bajo y unos ingresos más altos o más bajos. ¿Lo entendido? Bueno, pues mirad, un cálculo que uno podría hacer, es un cálculo de este estilo, en el que, bueno, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad, qué sé yo, de que la tasa de variación, de que delta logaritmo PIB para 2018 sea inferior a 0. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de entrar en recesión? ¿De acuerdo? Según esto. Bueno, pues fijaos, esto se calcularía así. Dices, esta probabilidad tiene que ser igual a esta. Esto es la previsión. ¿De acuerdo? Esta restado en los dos lados lo mismo, ¿verdad? Y ahora voy a dividir los dos lados. Voy a dividir los dos lados por la desviación típica del error de previsión. Desviación típica del error de previsión un periodo hacia adelante. ¿Vale? En la práctica esto me queda así. Probabilidad de que esta variable, que es delta logaritmo PIB 2018, menos la previsión delta logaritmo PIB 2018 gorro, partido por la desviación típica del error de previsión, sea menor que menos 0,04 partido por la desviación típica del error, que es 0,02. ¿Sí? Bueno, es bien conocido que esta variable, desde el punto de vista teórico, esto es como una normal 0,1. Entonces, tengo la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor que menos 2. ¿Cuál es la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor que menos 2? Podemos mirarlo en Excel inmediatamente, pero lo que tengo, aquí hay un menos 2 y lo que me están preguntando es por esto. Bueno, yo sé que entre menos 2 y 2 hay un 95% de probabilidad. Eso es algo que es bien conocido, más o menos, 1,96. Luego aquí, en esta parte de aquí, tiene que haber un 2,5% de probabilidad. Luego esto es igual a 2,5%. Luego la probabilidad de que entremos en recesión es bastante baja. Digamos, esta es la forma en la que se explota la información que hemos sacado de los datos. Podéis plantear cualquier otra hipótesis. Por ejemplo, la probabilidad de que esto sea menor que 5.
Bueno, aquí es cambiar nada más que los números, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Y finalmente, lo que tenéis que hacer es mirar cuál es la probabilidad de que una normal sea menor o igual que algo, que un valor determinado. Y ya tenéis la probabilidad calculada. ¿Comprendido? Bueno, como veis, prever el PIB, prever la tasa de crecimiento del PIB de un año para otro, tiene asociada bastante incertidumbre. Si uno quiere una previsión al 95%, es más o menos 4 puntos. Una barbaridad. No sé en vuestros países cómo será, pero lo podéis hacer como ejercicio, ¿no? Para ver con qué fiabilidad, con qué precisión vais a poder prever. ¿Alguna pregunta? Tenéis el consumo al lado. Hacer lo mismo que yo he hecho ahora para el consumo. Aquí, ahora. ¿Vale? Eh, Hoy voy a tener que hacer una clase un poco más corta, porque voy a hacer una prueba médica después. Entonces, nos iremos como a las 5:30, 6 menos 20, ¿vale? Venga, hacerlo. Y vais intentándolo y yo veo qué dudas tenéis.
Bueno, eso es lo que me sale a mí. ¿Os sale a vosotros también? Perfecto. Siempre se va a multiplicar por 2. Bueno, al 95% es 1,96 el valor de la normal, ¿no? El consumo privado es quizá, es todavía más, preverlo es todavía más difícil en ese sentido. Preverlo con precisión es más difícil que el PIB. En España el consumo privado es el 60 o el 60 y tantos por cientos del PIB, el consumo privado. Entonces así queda el pronóstico, la previsión, pues. La previsión Porque si aquí me puede dar negativo también. te puede dar negativo, efectivamente. Entonces está entre un 4,7, un 8,7 y un menos 0,7. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Mirad, en estos casos, en estos casos y en otros, ¿no? Pero lo que se hace es llevar a cabo también lo que se llama un ejercicio de sobreparametrización. Un ejercicio de sobreparametrización, ¿en qué consiste? Mirad, el modelo inicialmente estimado es este, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es, se añade algún término autorregresivo o de media móvil. Es decir, este ya ha sido estimado y lo que se hace es especificar un modelo un poco más complejo. ¿Cómo se llama este modelo? ¿Este modelo qué tipo es? No. Es un arma, pero la familia. Todos los modelos son armas. Pero este en particular, ¿cuál es? Eso es. Es un autorregresivo de orden 1. Entonces vamos a estimar este modelo con objeto de ver qué es lo que le pasa a este phi sub 1. Si este phi sub 1, al contrastar la hipótesis igual a 0, nos rechazamos, es que simplemente esta sobreparametrización, este ejercicio de sobreparametrización, nos está volviendo a decir que realmente el primer modelo era el bueno. ¿De acuerdo? Es como hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Ponerle una alternativa, estimar una alternativa, ¿no? Eso se debe a que, mirar, aquí, cuando
sacar la ecuación 2, ¿no? Era la ecuación 2. Esta. Cuando le he pedido las autocorrelaciones de los residuos, si este coeficiente de aquí hubiera sido más grande o este hubiera sido más grande, yo le hubiera introducido un autorresiduo de orden 1 o una media móvil de orden 1 al modelo. Estas estimaciones que se hacen aquí son estimaciones buenas, pero no son lo suficientemente precisas. Por eso tiene sentido el especificar un modelo un poco más complejo y estimarlo. La estimación que se hace por máxima verosimilitud, esa estimación va a ser la más precisa. Y a través de ella vamos a poder saber si ese coeficiente realmente, que en principio hemos supuesto que es 0, realmente es 0 o no. ¿Vale? Entonces, lo dicho, me voy a la ecuación 1, perdón, a la ecuación, es la ecuación 2, a la ecuación 2, y aquí le meto a R1. Lo estimo y mirad. Donde pone aquí a R1 es el coeficiente phi sub 1. ¿Vale? Pone menos 0,19, ¿no? Mirad, yo lo que he estimado ha sido esto. Lo que he estimado ha sido esto. He estimado WT es igual. ¿Cuánto valía la constante? 3 ceros y un 7, ¿no? Menos 1, 3 ceros y un 7, más U sub T. Y U sub T es igual, mejor dicho, U sub T a 1 menos 0,19. Mirad que tiene un signo negativo. Por eso aquí le tengo que cambiar el signo a positivo. Este es el modelo que acabo de estimar. Parece un modelo raro. Pero daos cuenta que si yo multiplico todo ello por 1, multiplico esta parte de aquí, lo multiplico por 1 más 0,19b, tengo esto, tengo igual a 1 más 0,19b por menos 0,1237, más, cuando multiplique por aquí 1, 0,19b, lo que me va a quedar aquí es a sub t. ¿Sí o no? De tal forma que esta parte de aquí, mirar, es 1,19 por este parámetro de aquí. Es decir, eso es una constante. Una constante. Que la podría calcular perfectamente. Y esto de aquí, esta parte de aquí, fijaos que es WT más 0,19 WT menos 1, ¿no? Igual a esta constante. ¿Alguien me puede calcular esto? ¿Cuánto vale? Menos 1,19 menos 1, o sea, más, o sea, 1,19 por menos este valor de aquí. Debe ser algo así. Un 9 aquí, o algo así.
¿Cuánto da? La negativo, ¿verdad? Sí, negativo. Es el 0,83. Un 8, ¿no? Aquí. Más A sub t. Fijaos que esto es WT igual a 0, menos 0,19 WT menos 1 más A sub t. Realmente, perdón, me falta un... Ahí, ¿qué he hecho? No, lo he liado. Bueno, esto, voy a borrar esto y es WT igual a menos 0,123 y un 8. Y después es menos 0,19 WT menos 1 más A sub t. Es decir, esto es lo que he estimado con la instrucción que le he dado a IBIUS. Y ese 0,19 es el phi 1, ¿no? Si ese 0,19 realmente es 0, estadísticamente hablando, ¿dónde estoy? Estoy en el caso inicial, en el modelo 1. Y efectivamente es así. Mirad, este 0,19 tiene un p-valor asociado de 0,39 o 38, mucho mayor que 0,05. Por lo tanto, estadísticamente es 0. ¿De acuerdo? Lo que me está diciendo el ejercicio de sobreparametrización que he hecho es que el primer modelo que había estimado era bueno. Este otro es peor. Alternativamente, puedo decir que estime, en vez de un autorregresivo de orden 1, una media móvil de orden 1. Mirad, una media móvil de orden 1. Este modelo, realmente, lo que he estimado ha sido esto. ¿Cuánto vale? 0,30 y un 8, ¿no? 3 ceros y un 8. El modelo que acabo de estimar ahora es, le he dicho a IBIUS, D2LI, una constante y un MA1. Este es el modelo que le he dicho que estime. Y el modelo que ha estimado es delta logaritmo del PIB en T igual a menos 0,0008 más U sub T, donde U sub T sigue una media móvil de orden 1, es decir, A sub T menos cita 1, A sub T menos 1. Este menos cita sub 1 es igual a menos 0,26. A menos 0,27, ¿no? Menos 0,27. Menos 0,27. Esto es menos 0,27, de donde se deduce que cita 1 es igual a 0,27. El modelo que he estimado es este. Delta logaritmo del PIB T es igual a menos 0,0008 más A sub T menos 0,27 A sub T menos 1. Estoy usando este álgebra porque es una álgebra mínima dentro del análisis de univariante con el que tenéis que manejaros. Por eso estoy haciendo este ejercicio un poco también teórico, apoyado en la práctica. Mirad, si este 0,27 realmente fuera 0 al final, volvería otra vez al modelo 1. He sobreparametrizado el modelo 1 en dos direcciones, introduciéndole un término autoregresivo y después introduciéndole un término media móvil. En el primer caso del término autorregresivo me lleva al modelo 1. Y en el caso del término media móvil, mirad, punto 17 o punto 16. Todavía eso es mayor que 0,05. Por lo tanto, acepto o no rechazo que eso sea 0, que el cociente sea 0. Es decir, en este caso también, en el caso de la media móvil de orden 1,
la sobreparametrización no ha dado resultado. Me lleva al modelo que hemos identificado en el primer intento. ¿Entendido? Vamos a dejarlo aquí. Os repaséis otra vez la clase esta e intentáis escribir los modelos que yo he escrito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le he dicho a Ebius que estimara? Y después lo que yo he escrito que ha estimado. Para que sepáis, para que tengáis, digamos, cómo se le dice a Ebius, ¿no? Que estime lo que uno quiere, ¿no?